5 to 6 trucks. Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Catástrofes, cataclismos, enfermedades, cada uno capaz de causar destrucción, devastación y muchas horas críticas. Algunos son fenómenos naturales como tornados, volcanes y terremotos. Luego están los problemas creados por el hombre, como la guerra, que nos recuerda la inhumanidad del hombre hacia el hombre. En horas críticas miramos al abismo y contemplamos estas dolorosas verdades de la vida en la tierra. En este episodio cerramos las escotillas y vamos a tierra firme, mientras observamos el daño que un poco de agua puede causar, o mejor dicho, mucha agua. La Directiva de Inundaciones de la Unión Europea define una inundación como extensión de tierra cubierta de agua que normalmente no está cubierta de agua. Pero esa descripción simplemente no describe el terror desatado por las fuertes corrientes y las inundaciones repentinas. Mejor veamos los siguientes casos. Inundación, Río de Janeiro, Brasil. Brasil, 11 y 12 de enero de 2011, Río de Janeiro, 800 muertes. Río de Janeiro, un lugar que se celebra en el canto y en la imaginación popular por la samba y el carnaval. Cuerpos de playa bronceados y la estatua del Cristo Redentor que todo lo ve. Por supuesto, también es conocido por su lado más oscuro. La pobreza extrema de las favelas, por ejemplo. Pero en enero de 2011, el estado de Río de Janeiro añadió las inundaciones repentinas a su percepción global. Fue entonces cuando una región densamente poblada en una zona escarpada y montañosa a unos 64 kilómetros al norte de la ciudad se inundó con lluvias torrenciales. Esto a su vez desencadenó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra responsables de cientos de muertes. El agua había llegado al garaje y le dije a mi hijo, ya veremos cómo resolver esto. Y él me dijo, mamá, vámonos. Las paredes están cayendo, nada de eso importa. Esperamos a que la tormenta terminara porque era como un terremoto. Toda la casa temblaba. Casi nos ahogamos, mi esposo y yo. Nos refugiamos con nuestros vecinos más cercanos. El número de muertos hizo de las inundaciones de enero de 2011 el peor desastre natural de un solo día en la historia de Brasil. Algunos de los lugares más afectados fueron las ciudades de Teresópolis y Nova Friburgo, donde cayeron unos 300 milímetros de lluvia en pocas horas. Las lluvias torrenciales se producen cuando un sistema de tormentas que cruza de oeste a este sobre el sur de Brasil absorbe un flujo de aire húmedo y proveniente del Océano Atlántico. Los socorristas, los voluntarios y los especialistas en construcción medioambiental parecían estar de acuerdo. El número de muertos era increíblemente alto.
Las colinas alrededor del río carecían de sistemas efectivos de alerta temprana u organizaciones comunitarias que pudieran haber ayudado a los residentes a evacuar a medida que se intensificaban las lluvias. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando el agua comenzó a bajar de la colina. La gente pedía ayuda, pero no podíamos hacer nada. El agua que bajaba era mucha. He vivido aquí durante los últimos 20 años y nunca había pasado esto. Nadie esperaba esto. Era solo un pequeño río que no parecía dar problemas y de repente se convirtió en un caos que aniquiló a toda la población. Perdí 23 parientes, a mi padre y a mi hijo. Semanas después del desastre, muchas comunidades permanecieron aisladas debido a los fuertes deslizamientos de tierra en los caminos principales de acceso. Por lo tanto, docenas de familias dependían de los helicópteros para recibir atención médica de emergencia y otros productos esenciales como alimentos y agua potable. En Teresópolis, la gente intentaba quitar los escombros de las calles, y en Nova Friburgo, las familias solo podían ver y llorar mientras sus casas eran destruidas. Esta tragedia fue una lección para todos nosotros. Creo que la fraternidad, el amor y la compasión serán la base de la construcción de nuestra nueva Nova Friburgo. Con la ayuda de todos, conseguiremos reconstruir esta ciudad. Las lluvias de enero en Brasil son cada vez más intensas y las inundaciones se han convertido en algo habitual. Ya sea que las fuertes lluvias se puedan atribuir o no al cambio climático, el hecho es que la agenda política brasileña ha descuidado la planificación urbana desde hace mucho. Inundación, Estados Unidos, Luisiana. Estados Unidos, agosto-septiembre 2005. Estado de Luisiana, 1.800 muertos. Eso no significa que las cosas sean automáticamente mejores en el llamado primer mundo. En la mañana del 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina azotó la costa del Golfo de los Estados Unidos. La ciudad de Nueva Orleans fue una de las zonas más afectadas. Técnicamente hablando, aunque cerca de la mitad de Nueva Orleans está en realidad por encima del nivel del mar, la ciudad está completamente rodeada de agua y su elevación media, para usar el término técnico, es de unos 6 pies por debajo del nivel del mar. A lo largo del siglo XX, el núcleo de ingenieros del ejército ha construido un sistema de diques que tenían por objeto evitar que la ciudad se inundara. Algunos de los diques, específicamente los del río Mississippi, resistieron el huracán, pero los que se suponía que contendrían el lago Pontchartrain y el lago Burr y los pantanos al este y al oeste de la ciudad no eran lo suficientemente resistentes. El agua se filtró a través del suelo, bajó de algunos de los diques y en algunos casos los destruyeron por completo. Así que los lugares bajos, como el actual infame Barrio Noveno, estaban bajo tanta agua que por seguridad la gente tenía que subir a los techos de sus casas. El alcalde Ray Nagin declaró que el Superdome, un estadio deportivo del centro de la ciudad situado en un terreno relativamente alto, serviría como refugio de último recurso para las personas que no podían salir de la ciudad. En efecto, eso significaba la gente más pobre de Nueva Orleans. Las condiciones en el superpoblado Superdome fueron menos que higiénicas, con escasez de alimentos y agua. La anarquía y el saqueo se extendieron por toda la ciudad. La Guardia Nacional fue movilizada para restaurar la ley y el orden en lo que rápidamente se convirtió en un ambiente hostil e inseguro. Había mucha tensión y la gente se sentía en peligro.
El gobierno ayuda a la gente de Sudán, pero no puede ayudar a su propia gente. Llevamos 5 días y 5 noches durmiendo en la calle. Si tienes algo de comida y vas a dormir, la gente intentará quitártela. Yo lo veo así. Es como un campo de guerra. Un poco más de 1 millón de personas quedaron sin hogar a causa del huracán Katrina y alrededor de 1.200 personas se ahogaron a causa de las inundaciones. Hubo muchas críticas a las autoridades por su manejo del desastre. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tardó días en establecer operaciones en Nueva Orleans e incluso entonces no parecía tener un plan de acción sólido. Pero la crítica llegó hasta el cargo más alto del país. El país está con ustedes. Haremos todo por ayudarlos. Su manejo del desastre dejó una marca en el legado presidencial de George Bush. Y en una nota al pie de página reveladora, el exalcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, fue acusado y encarcelado en 2014 por 20 de los 21 cargos de fraude electrónico, soborno y lavado de dinero en sus 2 períodos como alcalde, incluyendo, por supuesto, cuando ocurrió Katrina. En cierto punto, las causas de las inundaciones son fáciles de entender. Las inundaciones son causadas por un desequilibrio en el sistema hidrológico, el patrón en el que el agua circula desde las nubes hacia el suelo, que luego va hacia cuerpos de agua como ríos y océanos, y luego de vuelta a las nubes. Cuando fluye más agua y supera la capacidad del sistema hidrológico, el resultado son las inundaciones. Este desequilibrio es el resultado de las lluvias torrenciales y de los ríos, arroyos o embalses que se desbordan debido a las precipitaciones inusualmente altas. Pero también por factores como el exceso de agua de la nieve derretida o los atascos de hielo en los ríos. Esencialmente hay 2 tipos de inundaciones. Una de ellas es la inundación de los ríos, donde el agua se derrama sobre las orillas de un río. La otra es la inundación repentina y es mucho más peligrosa, responsable de la mayoría de las muertes y de la destrucción a gran escala asociada con las inundaciones. Las inundaciones repentinas ocurren cuando una pared de agua barre rápidamente un área. Otro factor causante de las inundaciones es la urbanización. Al reemplazar el césped y la tierra con concreto, edificios, carreteras y estacionamientos, el suelo es incapaz de absorber el agua de lluvia. Cuando se desborda, el resultado es, en el mejor de los casos, un inconveniente o un desastre. Las lluvias que se absorberían en una zona rural pueden causar calamidades en un entorno urbano. La necesidad de hacer algo respecto a este problema y contra las amenazas del medio ambiente en general ha ganado aceptación en todo el mundo de forma lenta pero segura. Una actitud solamente, lo digo en buen sentido, verde, entre comillas. No es una actitud verde, es mucho más. Es decir, cuidar el ambiente significa una actitud de ecología humana. Pero como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento. La carrera por hacer algo contra el derretimiento de los casquetes polares, que podría causar inundaciones masivas desconocidas hasta ahora en la historia, es como una carrera contra el reloj del día del juicio final. Estamos potencialmente muriendo a cada centímetro. Actualmente estamos contribuyendo a la elevación del nivel del mar. Quizá piensen, no es tan grave, pero si pasan 10 años ya deja de ser poco, y tal vez el calentamiento global empeora cada vez más rápido. En general, la gente no necesita preocuparse por la capa de hielo de Groenlandia porque estará ahí por mucho tiempo, pero incluso
Si una décima parte se derritiera en los próximos 100 años, una gran parte de la población del mundo se verá en problemas a causa de este aumento del nivel del mar. Inundaciones. Alemania. Hamburgo. Hace medio siglo, una inundación masiva afectó a franjas enteras de las regiones costeras de Alemania y en particular a la ciudad de Hamburgo. Fue más o menos en la época en que los Beatles pagaban sus cuotas en los clubes nocturnos de Hamburgo. Esto es lo que ocurre. Kilómetros de inundación, miles de casas perdidas, los ferrocarriles bajo el agua y las comunicaciones cortadas. El trabajo de rescate se ha hecho doblemente difícil. La inundación del Mar del Norte de 1962 destruyó más de 60.000 casas y el número de muertos ascendió a 315. Muchos de los sobrevivientes de las inundaciones del Mar del Norte se referían a los helicópteros militares de rescate como los ángeles voladores. Es interesante observar que esta fue la primera crisis de este tipo en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, en la que se desplegaron efectivos y maquinaria del ejército en tal número. Inundaciones, India del Norte, Uttarakhand. Si se quiere definir la diferencia entre un desastre y una tragedia, hay una causa inevitable en un desastre, mientras que en una tragedia es algo que fue causado por o pudo haber sido evitado solo por la mano del hombre. A mediados de junio de 2013, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocaron la muerte de miles y la pérdida de muchos hogares en el estado de Uttarakhand y en la región norte de la India. Muchas de las víctimas eran peregrinos indios que visitaban el santuario de Kedarnath. Se dice que Shiva se mudó a lo alto de las montañas para alejarse de las cosas del hombre. ¿Cómo puedo volver sin mis hijos? No me siento bien. Ayúdenme, quiero a mis hijos conmigo. Estamos viviendo en la calle con nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Estamos sufriendo mucho. Puedes ver por ti mismo cuánto sufre la gente a causa de las inundaciones. Fueron varios días con lluvias torrenciales que causaron las destructivas y letales inundaciones y deslizamientos de tierra. Aunque otras regiones de la India sufrieron las inundaciones y partes del oeste de Nepal y del Tíbet occidental estuvieron bajo fuertes lluvias, la gran mayoría de las víctimas se produjeron en Uttarakhand. Por supuesto, no hay mucho que las autoridades locales pueden hacer por las lluvias, pero miles de peregrinos hindúes viajan a las ciudades templo de Uttarakhand cada verano. Las colinas son también un lugar popular para escapar del calor abrasador del verano, pero la mayoría de los turistas se van en julio, cuando comienza la temporada de lluvia, pero en 2013 las lluvias comenzaron temprano. Activistas ambientales dijeron que los deslizamientos de tierra han empeorado debido al desarrollo incontrolado de la región. Muchos otros se quejaron de que los esfuerzos de ayuda del gobierno habían sido lentos y descoordinados, a pesar de que las inundaciones eran frecuentes. No hay ningún arreglo para drenar esta agua. Ni siquiera hemos recibido alimentos, ni refugios. Nuestras pertenencias están en las calles. Creo que después de tal destrucción masiva en el estado, hemos fracasado a nivel administrativo en proveer alivio a aquellos que quedaron varados allá. En segundo lugar, no aprendimos nada del desafortunado incidente del año pasado, en el que habíamos identificado áreas en las que se podía producir este problema. Anteriormente,
habíamos identificado 233 aldeas como zonas en peligro y estaban marcadas para cualquier calamidad repentina. Pero el gobierno no prestó atención a esos hallazgos. Unos 100.000 peregrinos y turistas quedaron atrapados durante días en los valles que conducen a los lugares de peregrinación hindúes debido a los daños causados a carreteras y puentes. Tsunami, Océano Índico, Asia Sudoriental. 26 de diciembre de 2004, Sri Lanka, India, Tailandia, Indonesia, 227.898 muertes. 26 de diciembre de 2004, millones de personas se despertaron después de celebrar la Navidad con noticias horribles del sudeste asiático. Comenzó en las profundidades del Océano Índico, con un terremoto de magnitud 9.0. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la energía que liberó fue equivalente a la de 23.000 bombas atómicas como la usada en Hiroshima. Está bien pensar en el tsunami de 2005 no como un terremoto, sino como una serie de maremotos. Sin embargo, un tsunami no es lo mismo que un maremoto. Se trata de una serie de destructivas olas del océano, desencadenadas por un terremoto submarino, un desprendimiento de tierras, una erupción volcánica, o quizá, no en un futuro cercano, por el impacto de un meteorito gigante que se sumerge en el mar. Pero esas diferencias no habrían sido muy importantes para nadie atrapado en el tsunami de 2005. 30 minutos después del terremoto, el agua del mar se retiró. 50 minutos después volvió como una enorme ola y lo destruyó todo. Los edificios se llenaron en 30 segundos, primero a 1 metro y luego tuvimos que irnos. Uno de nuestros amigos tuvo que ir al hospital, no podía salir de la habitación, estaba en su cama y se despertó en el agua. Tuvo que romper la ventana con el televisor para poder salir. Miles de personas murieron en cuestión de minutos y millones perdieron sus hogares cuando una ola destructiva se estrelló contra las costas de unos 11 países del Océano Índico. Con una eficacia despiadada, las olas arrastraron a la gente al mar, ahogaron a otros en la playa o en sus casas y demolieron propiedades a una escala inimaginable. En las zonas bajas de la costa occidental de Sumatra, incluida la ciudad de Banda Aceh, prácticamente toda la población de 300.000 habitantes se vio afectada de una forma u otra. Trabajadores humanitarios de todo el mundo se apresuraron a ayudar tan pronto como pudieron, pero la magnitud y la ferocidad de la destrucción fueron abrumadoras. La destrucción y las cosas que he visto aquí son mucho más horribles que todo lo que he visto en combate. La escala del tsunami del 2005 sigue siendo difícil de comprender. Un estudio del Banco Mundial estimó el costo de la destrucción de propiedades y empresas en Sumatra en más de 4.400 millones de dólares. Más de 10 años después, las actividades de socorro y recuperación en las zonas afectadas siguen en curso. Las lluvias caerán y las riberas de los ríos se desbordarán, pero se pueden construir muros de contención. Y la planificación urbana debe asegurar que las vías fluviales no estén bloqueadas. Además, los sistemas de drenaje deben ser limpiados regularmente. Los desastres naturales nos acompañarán durante mucho tiempo,
Pero la muerte y la destrucción causadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Brasil, las inundaciones después del huracán Katrina y las inundaciones en el norte de la India pudieron haber sido reducidas por la conciencia ambiental en los códigos de construcción, esfuerzos de socorro mejor coordinados, etc. Après-moi le déluge, o después de mí, el diluvio. Como dijo una vez el rey francés Luis XV, en lo que se ve como lo último en actitud irresponsable. Es como muchos de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. La prevención siempre será mejor que la cura.